Bienvenidos a este foro virtual que hemos denominado Historia Natural de la Enfermedad y Niveles de Prevención del Asma, organizado por el Grupo 2, Sección J, primer año de Medicina. En este día es un honor tenerlos aquí presentes y que nos puedan hablar del tema desde cada uno de sus espacios. Tenemos como propósito dar información sobre la historia general de la enfermedad, periodo prepatogénico, propiedades de los agentes, red causal, periodo patogénico, aplicación de los niveles de prevención, la historia social de la enfermedad y la vulnerabilidad. Damos inicio con la historia general de la enfermedad a cargo de Mariana López. Muchas gracias por la bienvenida. Pues la historia natural del asma, empezamos definiendo pues la enfermedad tal cual, que es un estado patológico caracterizado por episodios intermitentes de disnea paroxística o disnea paroxística nocturna, que es la falta de aire que sentimos mientras dormimos. Esta es causada por la disminución generalizada de la luz bronquial. En la clasificación clásica del asma se encuentra el asma extrínseca, intrínseca, bronquitis asmatiforme y estado asmático. En primer lugar, la extrínseca es aquella que se reconoce en edades tempranas y hay una fuerte carga familiar de atopía, que son las reacciones alérgicas, eczema, que es hinchazón de piel, o alergias varias. Y también hay un aumento de la inmunoglobina E. En el asma intrínseca no hay historia familiar, pero sí antecedentes de infecciones virales. La mayor parte de este grupo son personas de 35 años de edad. La bronquitis asmatiforme se podría incluir aquellos bronquíticos que hacen broncoespasmo, que es la tensión en los pulmones, y el estado asmático se considera que los sujetos que persisten con un ataque asmático por más de 24 horas están en estado asmático. Gracias. A continuación, el periodo prepatogénico a cargo de Selene Félix. Gracias por la bienvenida, espero que se encuentren bien todos. A mí me corresponde lo que es el periodo prepatogénico. En este tenemos que saber que se subdivide en varios niveles. Principalmente es lo que está el agente, que es un estímulo que puede desencadenar un ataque asmático que es de diferentes tipos. Entre ellos está el agente físico, que es la temperatura y la humedad de aire, que se puede hacer por la inhalación de frío. El ejercicio, que puede inducir en sibilaciones, y los agentes químicos exógenos, que pueden ser alérgenos inhalantes. Luego de esto, también están los fármacos y los alimentos. Después siguen los agentes biológicos, que pueden ser infecciones. Los agentes psicológicos, que en estos lo desencadenan la angustia o emociones que también pueden ser desencadenantes del asma, intrínsecas, extrínsecas o mixtas. Luego de ello, también tenemos que saber que el periodo prepatogénico tiene un huésped, y esto sucede o puede ser gracias a la herencia, que se cree que es de herencia pues de generación en generación, a la inmunidad, que es el concepto que participa en una persona que no está inmunizada, el grupo étnico, que tenemos que saber que todos los grupos étnicos son capaces de presentar esta enfermedad y no existe algún predominio definido entre uno y otro. Edades y sexo, tenemos que saber que los hombres son más propensos a sufrir asma. Los hábitos y las costumbres, que ocurren tanto en niños como en adultos, que son hábitos de higiene que tal vez no tengan. Y la ocupación, ya que el asma ocupacional sucede en algunas personas por exposición laboral a polvos o sustancias. Luego de eso también tenemos lo que es el medio ambiente, que está en un ambiente físico y en un ambiente geográfico, que se ha demostrado que el asma se presenta con menos frecuencia en los climas secos y calurosos que en los lluviosos. El agente biológico, que se da en los lugares donde se desarrollan muchos insectos, como charcos, o en los sitios donde existen varias mascotas. El ambiente socioeconómico, ya que tenemos que saber que el ambiente social y el tipo de atención médica que prevalece en las regiones puede ser afectada por la baja economía que sufre su región. Gracias, los dejo con mi compañero. A continuación, las propiedades de los agentes biológicos a cargo de Alan Catú. Muchas gracias por la presentación. Las propiedades de los agentes biológicos son las que se refieren a su perpetuación como especie, las que rigen el tipo de contacto en el huésped humano y las que se determinan la producción de la enfermedad. Las propiedades intrínsecas de los microorganismos son la composición química y morfológica, las cuales son el tamaño, la forma, la estructura. Esas son 5. La primera es la
antigensidad, que esta es la habilidad de inducir inmunidad específica. La segunda es la vulnerabilidad. Esta puede ser al ambiente, a las sustancias químicas y agentes físicas y terapéuticas. La tercera es la infectividad, que es la capacidad del agente infeccioso para poder multiplicarse dentro de un huésped. El cuarto es la patogenicidad, que es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en personas infectadas. La última es la virulencia, que esta es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves y fatales. Gracias. A continuación, mi compañera. A continuación, la red causal a cargo de Marta Palacios. Muchas gracias. En la red causal explicamos los factores inherentes a los miembros de la tríada ecológica. Entre ellos tenemos los biológicos y los químicos. En los biológicos están los alérgenos, como los ácaros de polvo, los alérgenos de cucarachas o los hongos, en este caso el moho. Y los químicos, como su nombre lo indica, inhalar químicos, inhalar fragancias, exponerse o inhalar gases y algunos medicamentos. También tenemos los factores condicionantes, que son los inherentes al ambiente. Tenemos los físicos, los biológicos, los sociales y los culturales. En los físicos tenemos la contaminación atmosférica, inhalar aire frío muy seco, el mal tiempo, el humo de la quema de madera o pasto, el humo del tabaco y el polvo. En los biológicos, tenemos la fauna, como las mascotas, debido a su pelaje puede provocar un ataque de asma, y algunos alimentos alérgenos. Entre ellos tenemos la leche de vaca, cítricos, el chocolate, el pescado, la soya, el trigo, entre otros. En los sociales tenemos los ambientes pocos ventilados, áreas urbanas, vivir en áreas urbanas industrializadas, la exposición a productos químicos en el ámbito laboral y la alimentación. Y en los culturales tenemos la genética. Y por último tenemos los factores predisponentes, que son los que están relacionados al huésped. Entre ellos tenemos factores genéticos, o también tenemos las enfermedades preexistentes, en este caso la atopía, que es la predisposición a presentar alergias. También ser fumador o fumador pasivo, nacer de forma prematura de bajo peso, la actividad física, las infecciones asociadas a la influenza, resfríos y el virus respiratorio sincicial, la sinusitis y la acidez estomacal. Muchas gracias, los dejo con mi compañera. A continuación, el periodo patogénico a cargo de Mariana López. Gracias. El periodo patogénico es prácticamente la entrada, desarrollo y multiplicación del agente. En primer lugar, tenemos lo que es el contacto con el agente, y cuando hablamos de contacto nos referimos a la forma en cómo se transmiten pues las enfermedades. Esta puede ser directa o indirecta. Directa es cuando pasa de una persona a la otra sin necesidad de intervención de objetos intermediarios. E indirecta es cuando no hay unión física entre el reservorio y el nuevo huésped. El caso del asma es indirecta. Luego está la entrada del agente. Las vías de entradas pueden ser respiratoria, digestiva, piel y mucosa, y de los sentidos. La respiratoria pues penetra al huésped por el tracto respiratorio, como su nombre lo dice. La digestiva es cuando se ingieren productos alimenticios que pueden causar alergia, y esto automáticamente desencadena lo que es el asma. La piel y mucosa se presenta cuando la persona está en contacto con animales por la caspa que estos sueltan y por picaduras de insectos. Y por último, la de los sentidos, que es cuando hablamos del asma emocional. Luego está el desarrollo y multiplicación del agente. Esto es de tipo múltiple, ya que la vía de entrada puede ser diferente y por lo que son de mecanismo de acción distinto. Luego viene pues los cambios que se dan en el cuerpo, que podemos resaltar los cambios anatomofisiológicos y bioquímicos locales, que pues hay bastantes signos y síntomas, pero podemos resaltar pues la mucosa del conducto respiratorio, que pues se pone pálida y edematosa. También existe el estrechamiento de la luz de los bronquios y bronquiolos. También durante el episodio asmático agudo, los pulmones están enfisematosos, el esternón se hace prominente, la espalda se redondea y el diámetro anteroposterior del tórax aumenta de tamaño. También podemos observar la disminución de la capacidad vital, lo que nos lleva a los signos y síntomas, que pues el comienzo del asma puede ser insidioso o abrupto, es decir, disimulado o violento. Los inicios repentinos son con frecuencia anunciados por un acceso de tos, y también se produce un hormigueo en la barbilla, en la parte anterior del cuello y también en el pecho. Y pues nuevamente lo de la disnea, que fue lo que se mencionó anteriormente, que aparece tras 2 o 3 días de la rinorrea, que es el goteo nasal. El paroxismo asmático, que es el acceso violento de este, se caracteriza por disnea creciente, jadeo, estertores sibilantes finos y vastos, que son los sonidos durante la respiración,
Y en el espasmo intenso podemos ver lo que es un paciente cianótico, que es cuando la piel se pone azul. Y pues este ataque grave se conoce como estatus asmático. Luego pues tenemos los cambios anatomofisiológicos y bioquímicos sistémicos, que existe un desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Este se divide en simpático adrenérgico y parasimpático colinérgico. En el colinérgico causa broncoconstricción, que es estrechamiento de las vías aéreas, y en el adrenérgico ocasiona relajación, que produce adrenalina. Con el equilibrio de estos dos sistemas se mantiene un adecuado tono del músculo liso bronquial. Luego, al iniciarse el ataque, el enfermo con disnea puede movilizar suficiente aire para mantener normal su presión arterial. Si esta empieza a elevarse, se produce insuficiencia ventilatoria. Y si la presión aumenta de 50 o 60, debe considerarse grave su estado y es probable que el pH descienda rápidamente. Luego, pues la enfermedad tal cual, en los niños pueden presentarse cuadros atípicos, es decir, raros a los normales. En los lactantes hay tendencia a la exudación. Y pues dentro de las teorías actuales que tenemos del asma está el beta adrenérgico. Existen dos tipos fundamentales de receptores, que están los alfa y los betas. Luego tenemos las complicaciones de esta enfermedad. Durante los episodios agudos puede existir deshidratación y desequilibrio del ácido básico. En los niños pequeños puede producir deformación de tórax, fracturas costales, neumonía, atelectasia, bronquitis, bronconeumonía, neumotórax, invalidez psicológica, insuficiencia cardíaca y muchos otros. Hablando del estado asmático que mencionamos anteriormente, todo paciente que presente el estado asmático es un candidato directo a la ventilación asistida. Luego, pues hablamos de la incapacidad, que pues es la limitación de alguna acción. El 25% de las causas de ausentismo escolar en niños es por alguna enfermedad, ya que normalmente normalmente los padres protegen a sus niños, que es algo normal del día a día. Pero pues si un padre ve que un niño o una persona está enfermo, pues obviamente la protección aumenta. Incluso si los pacientes no presentan síntomas, ya que pues es su hijo y es una reacción normal ante sus niños. Luego viene lo del defecto o daño, también se puede decir que es una secuela, que es un fenómeno patológico que sobreviene a la consecuencia de una enfermedad. La repetición de los ataques de asma durante largos periodos puede dar lugar a un enfisema crónico, que puede ser reversible con un tratamiento adecuado. Normalmente en los niños se observa un fino vello sobre hombros y brazos, y pues las personas que tienen asma grave son habitualmente delgados. Luego hablamos del estado crónico, que pues el asma intermitente consiste en la obstrucción recurrente de vías respiratorias. Al pasar de los años, los síntomas pueden ir disminuyendo, ya que mientras más se sabe de la enfermedad, mejor pueden controlarlo según ellos puedan y sepan, qué tanto sepan de la enfermedad. Y por último, la muerte. El porcentaje de mortalidad de esta enfermedad es de 1% o menos. Por lo tanto, el asma es una enfermedad reversible, por lo que cualquier muerte por esta es inaceptable. Gracias. A continuación, la aplicación de los niveles de prevención a cargo de Selene Félix. Tenemos que saber que los niveles de prevención son 3. Se encuentra a nivel primario, secundario y terciario. En el nivel primario podemos encontrar que podemos evitar fumar y inhalar el humo de tabaco ambiental, evitar exposición a alérgenos de insectos, evitar la exposición excesiva a mohos. También la exposición a moho y a la humedad de las casas aumenta en un doble el riesgo de asma. En la prevención secundaria debemos de saber que podemos detectar a pacientes con indicadores de temprana sensibilidad a O, inducida por sensibilizantes antes de que progrese a un problema permanente o sea más grave. Un diagnóstico temprano nos serviría también mucho, una temprana remoción del área de exposición, que es manejos del cuadro de asma o donde se encuentre el cuadro de asma. Gestionar síntomas, espirometría, pruebas serológicas, que estas son adecuadamente o son mejor que las realicen cada 6 meses por 2 años. Después encontramos en la prevención terciaria la fisioterapia respiratoria, que esta es muy común, al igual que la terapia en el asma bronquial. Tenemos que saber también que existen distintas modalidades de ejercicios respiratorios, como la recaudación respiratoria diafragmática. Esto en siglas es RRD. La técnica, también existe la técnica de Buteyko, el método de Papworth o la respiración de Yonga Panamaya, entre otros. Gracias y los dejo con mi compañero.
A continuación, la historia social de la enfermedad a cargo de Alan. El asma transcurre en periodos asintomáticos o poco sintomáticos de intervalo y episodios de actividad clínica de diversa intensidad, que estos son los brotes. Las primeras menciones a los síntomas de asma datan del año 2600 a.C. en la región de la actual China y hacían referencia a síntomas como respiración silbante o jadeo, que se trataban con vapores de extractores vegetales. Si bien aún no estaban perfectamente definidas en la entidad como tal, el término de asma, que es la falta de aire, es más reciente y se le atribuye a Hipócrates. El mismo relacionó la aparición del asma como determinados desencadenantes ambientales. El tratamiento en la civilización egipcia contaba con más de 700 remedios para esta situación de falta de aire. En el 327 a.C. se describe el uso de la hierba de samonio como tratamiento para relajar la vía aérea. En la época romana, los médicos de aquel entonces correlacionan la actividad física como un factor de empeora de jadeo y la sensación de falta de aire. Esto también cuando por esa época se relaciona el polen con síntomas respiratorios en algunos individuos. Hasta ahora se ha presentado mucho menos atención para los estados de intervalo que a los brotes. Podemos considerar a estos como un fracaso en el control de enfermedades durante las fases de intervalo imputable a factores incidentes, conocidos o no bien a un exceso control clínico y terapéutico. Durante esta fase, el tratamiento de los estados de intervalos debe tener el mismo protagonismo, sino mayor que el de los pacientes para detectar los empeoramientos y con uso de la medicación inflamatoria óptima. Arateo de Capadocia, médico griego de la segunda mitad del siglo II, describe los síntomas del asma como tos, dificultad respiratoria, fatiga y opresión torácica. Asimismo, correlaciona la frecuencia de la tos con la gravedad de la enfermedad y que aquellos que no fallecen a un ataque de asma lo padecerán durante toda su vida. En el siglo XII, Maimón hace mención a una buena higiene personal para evitar los ataques del asma. En el siglo XVI, se generaliza el uso del tabaco como tratamiento del asma, ya que inducía la tos y el incremento de la mucosidad bronquial. Gracias. Les dejo a continuación mi compañero. A continuación, la vulnerabilidad a cargo de Marta Palacios. Gracias. En la vulnerabilidad tenemos dos aspectos muy importantes: el comportamiento de riesgo y los grupos de riesgo. En los grupos de riesgo principalmente tenemos aquellos que viven en áreas urbanizadas o industrializadas, debido a que es una contaminación atmosférica mayor y el aire está más contaminado, y como la persona lo inhala, pues lo conlleva a que sea más vulnerable a sufrir de asma. En este tipo de enfermedad no es necesario algún tipo de cuarentena o aislamiento sanitario. Y en el comportamiento de riesgo son aquellos aspectos que exponen a las personas a sufrir de asma. Por ejemplo, ser fumador o inhalar el humo del cigarrillo, inhalar químicos o exponerse a los mismos. Y asimismo, el no querer tomar algún medicamento cuando se tiene algún resfriado puede conducir también a asma. Gracias. Y bueno, hemos llegado al final y puedo decir que el asma es una enfermedad que afecta a los pulmones, es una de las enfermedades de duración prolongada más comunes en los niños. Puede ser leve o puede interferir en las actividades diarias. El asma puede causar dificultad para respirar, dolor del pecho y tos. El asma generalmente se trata con inhaladores de rescate para atacar los síntomas y con inhaladores de control que previenen los síntomas. Quiero agradecer por esta reunión y a cada uno por todas las ideas que ustedes han dejado. Muchas gracias. Concluimos con este foro. Hasta luego.